Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Referentes. Hoy nos encontramos con un periodista que ha sido un referente de todos nosotros desde hace más de 30 años. Es sin duda uno de los más destacados en México y bueno, el que nos informa siempre sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos. Estamos hablando de Jesús Esquivel, que está aquí con nosotros y que ustedes aquí en Referentes nos lo han pedido muchas veces. Y pues lo tenemos aquí. Bienvenido a Referentes, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jesús. Mira, sabemos que el tema de referentes puede ser así como, pues sí, la mayoría de los que hemos entrevistado nos dicen, no es que yo no soy referente y la verdad es que, pues sí, agradecemos mucho su modestia, pero para nosotros como audiencia sí lo son referentes y más periodistas como tú, Jesús, que ya tiene tantos años, pues informándonos a los mexicanos sobre lo que pasa en las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿no? Pues Entonces, ojalá fuera yo periodista, soy tecleador nada más. bueno, es que ese es en tu modestia dices que eres tecleador, pero realmente eres un periodista con mucha experiencia. Ya llevas más de 3 décadas como corresponsal en Washington. Has estado acreditado ante instituciones de gran relevancia como la Casa Blanca, como el Congreso Federal y el Departamento de Estados Unidos, cubriendo eventos clave en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Este, ¿Cómo fue, Jesús, que decidiste ejercer el periodismo en primer lugar? ¿Y qué retos y desafíos has enfrentado desde que comenzaste en 1988? Bueno, en primer lugar, reitero, nunca tomé al periodismo como algo, soy incapaz de siquiera llamarme periodista, soy tecleador y creo que inicié en este bello oficio desde muy pequeño. Mis ilusiones eran poder teclear algo porque en mi familia la lectura fue algo casi obligado por mi padre y mi madre que nos leían a mis hermanas y a mi hermano y a mí eh, casi siempre en la semana alguna lectura, nos llevaban libros, algunos ilustrados para que nos llamaran la atención, sobre todo cuando éramos muy niños, y las discusiones familiares, no discusiones, las charlas, las sobremesas después de la comida con mi abuelo y mi tío, que siempre tenían los periódicos sobre la mesa, era hablar precisamente de alguna noticia importante de relevancia durante el día que salía en los periódicos matutinos o en los vespertinos, que también mi padre y mi abuelo tenían la costumbre de leer los periódicos de la tarde, además de escuchar noticias por la radio y de vez en cuando, nadie es perfecto, veían Telerisa, el noticiario de Jacobo Zabludowski. Y eso creo que me motivó a querer teclear y en primer lugar mis ilusiones eran ser, no se vayan a reír de mí, si se ríen pues nadie es perfecto, quería ser poeta y me gustaba mucho la poesía, me sigue gustando mucho la poesía, pero pues tecleador a tus teclas, porque de poeta no tengo absolutamente nada. Y bueno, esos fueron mis inicios, algo que me motivó a seguir en un principio pegándole a la máquina de escribir, que fue lo que me tocó cuando estaba en la secundaria. De hecho, tuve taller de taquimecanografía, imagínate. Eh, Fue que en la segunda de Ovaciones, que era un periódico vespertino, venía la famosa página 3 en donde lo que llamaba la atención era la chica que ponían en bikini todos los días, pero ahí en medio de todo eso, de la frivolidad, publicaban algunas poesías y ensayos y breves. Y yo tenía 16 años y se mandaba por el servicio postal, por correo, ni siquiera existía, no tenía yo ni fax, no, supongo que tampoco existía en esa época. Y fue lo primero que me publicó un periódico nacional, aunque vespertino, una poesía. Y bueno, pues eso me motivó a seguir tecleando. Y el de México, ¿cuáles fueron tus inicios en México? ¿Cuáles fueron el primer medio de comunicación en el que tú estuviste laborando?
Fue un periódico, una revista, perdón, no era periódico, era una revista quincenal que se publicaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, en- Debo señalar que en mi época y en la etapa en la que yo crecí, eran otros ideales, era otro México, era otro contexto internacional, y Cuba era un gran referente para nosotros con Fidel Castro y el Che Guevara. Y el decirle no a los Estados Unidos y siendo joven, que cuando es uno joven por inercia es rebelde, era así como, wow, la gran guía a seguir. Y en esa revista que se llamaba Enlace, el editor tenía una sección de poesía y ensayos, y ahí fue donde empecé a enviar cada semana alguna poesía, algún ensayo, y ese fue como el parteaguas para que eventualmente alguien que colaboraba en esa revista me invitara de vez en cuando a ayudarle a reportear para el Heraldo de Toluca. eh, y él cubría pues el Congreso estatal, y así básicamente fue como empecé a meter las narices donde no me importa en la política. Y fue en el Heraldo de Toluca. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías, Jesús? Eh, Creo que lo primero que me publicaron ahí yo tendría como unos 18 años, pero eran notas muy breves, tampoco eran las grandes reportajes, era más que nada eran como las bitácoras de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de México. Eh, pero pues a raíz de eso, debo admitir que eh, te digo que nací en medio de una familia que le gustaba mucho estar informada, sobre todo a mi abuelo. Le gustaba mucho, digo, repito, nadie es perfecto, le gustaba el periódico Excelsior de don Julio Scherer, pero se le quedó la maña de seguir leyendo Excelsior y hasta que murió leía el periódico Excelsior, y pues a mí como que me daba hasta dolor de estómago cuando Regino Díaz Redondo dirigía ese periódico y veías y decías, ¿esto por qué se lee? Y otra influencia que tuve en todo esto fue mi padrino de bautizo, que ya murió. Era un sacerdote. Él, por cierto, no sé cómo se llama la iglesia, pero es la que está junto al árbol de la noche triste, o lo que queda del árbol de la noche triste. Se llamaba Telésforo Flores, pero en esa época los sacerdotes eran bastante grillos, y mi padrino no era la excepción. No recuerdo el título porque la verdad nunca me ha interesado la religión, eh, pero era algo, tenía una jerarquía en la Iglesia Católica porque él seguido andaba viajando por todo el mundo. Pero en las vacaciones, eh, mi hermana y yo acostumbrábamos a irnos con él. Tenía una iglesia, ahorita se me fue el nombre, que siempre me pareció muy misteriosa, que está atrás del Mercado Juárez, ahí por la Ciudadela. Es una callecita muy pequeña. En la Ciudad de México. Sí, en la Ok. Ciudad de México. Es una iglesia que tiene una capilla subterránea. Es una iglesia muy misteriosa, Ok. tiene muchos pasadizos, pero algo que me llamaba la atención es que él siempre leía la revista Proceso. Ujú. Siempre andaba cargando la revista Proceso en su carro, o tenía en todos esos pasadizos y en las habitaciones, pues los montones, amontonadas de la revista Proceso, y leía los agachados. Eh, y todo eso a mí me llamaba la atención. Ya era yo adolescente y tenía muchas pláticas con ese padrino sobre el acontecer de la política nacional e internacional. Y te repito, desde la casa, porque mi padre con su padre y mi tío, su hermano, en la sobremesa, sobre todo los sábados y los domingos, era hablar de algún libro o hablar de las noticias. Y también mi madre y mi tía, la esposa de mi tío, pues estaban inmiscuidos en las lecturas. Ellas leían
novelas, pero sí recuerdo mucho ese tipo de discusiones. Digo yo, para que veas una de las motivaciones con las cuales descubrí mi libro favorito, que es El viejo y el mar de Ernest Hemingway, y lo leí a los 8 años, aunque no lo crean, era porque en esa sobremesa se hablaba mucho de Hemingway. ¿Y qué es lo que te, no sé, que te capturó más de esa novela de El viejo y el mar? Como para Pues que... la gran narrativa que tenía Hemingway, ¿no? Que al leerlo, ¿qué es lo importante de las novelas? Una novela que vale la pena es la que te hace imaginar, ver las escenas en las letras, y uno de los escenarios que más recuerdo es, yo sentí hasta que a mí las cuerdas en la barca me partían la mano, cuando ya había casado al grandioso pez, a su amigo, como lo empezó a tratar, y que se le quería escapar, obviamente, se quería salir, quitar el anzuelo. Pero yo recuerdo, ese es algo que yo recuerdo muchísimo. Cuando lo leí la primera vez, yo sentía hasta como arder las manos y veía la sangre. Y eso de Hemingway me fascinó, y sobre todo de esa novela. Y de ahí, es como de alguna manera te gusta, no sé, te nace a lo mejor la idea de escribir, Sí, de... te digo que quería ser tecleador, quería algún día pues escribir algo. Chocas con pared cuando te das cuenta que no sirves ni para tecleador, pero bueno, lo intenté, ¿no? Y fueron esas motivaciones lo que me llevaron a atreverme a hacerlo. Y entonces empiezas en el Heraldo de Toluca, y de ahí Sí, a dónde más, bueno, de ahí del Heraldo a dónde vas a trabajar. pues estaba yo en la escuela, estaba estudiando. Lo que pasa es que en la Universidad Autónoma del Estado de México, en mis años, no existía la carrera de comunicaciones. Estaba la carrera de ciencias políticas, la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, pues yo no estaba abocado a ser político, y no sé ahora, pero se refrendaban materias en otras escuelas afiliadas a la SEP, y por eso fue que acudí a la Carlos Septiembre. Ahora, estando en todo ese periodo, eh, pues mi intención no era quedarme en el Heraldo de Toluca, porque con este reportero que trabajaba en ese periódico, a mí ni me pagaban, claro. Ok. Este, lo acompañé varias veces al Congreso Federal, eh, como unas 5 o 7 ocasiones, a la Cámara de Diputados y al Senado, y pues siendo un joven te deslumbra Sí, el efecto de la política, no solo porque fuera algo relevante, sino porque te dabas cuenta que era una estructura totalmente diseñada para que la gente ni se enterara de lo que ocurría en realidad. Estoy hablando de las épocas más corruptas de nuestro México. Me sí. tocó todo el prismo arcaico, podrido, en las presidencias de José López Portillo, las presidencias de Miguel de Miguel la de la Madrid. Madrid. Entonces, eso de alguna manera, y te digo que las lecturas de Proceso, mi padrino, en mi familia, mi papá, mi abuelo, mi tío en algunas ocasiones, pero mi abuelo y mi papá nunca han leído Proceso. Bueno, mi abuelo ya se murió, mi padre sigue está vivo, nunca ha leído Proceso. ¿En Están serio? acostumbrados al Ni, periódico. ni siquiera No, tus no, reportajes. no, están acostumbrados al periódico. Ok. Eh, pero ya es gente mayor, pues. Digo, ni me voy a poner a discutir el porqué o no, no es una Sí, cuestión de claro. versión. Bueno, no te preocupes. Mi, Sí, sí, sí. y y pues eso era la intención de estar pues en un medio nacional más que en un
periódico del Estado de México, ¿no? Y seguía colaborando con la revista Enlace, con disque mis poesías. ¿Qué poesías hacías? ¿De qué, a quién le hablabas? ¿Era de amor? ¿Era de qué eran las poesías? En su mayoría, siempre me ha intrigado el tema de la muerte. Ok. Y era como escribir sobre lo que ocurre cuando enfrentas el último momento de tu vida o qué hay más allá después de que una persona fallece. Y sí, también al amor, digo, recuerdo eh, que en la escuela, pues, eran otras épocas y yo sé que se van a burlar, estoy demasiado viejo, estoy a punto de cumplir 343 años, pero eh, recuerdo que en mi época era, pues se tomaba como una caballerosidad el regalarle una poesía a una mujer, a una muchacha, si la querías sobre todo enamorar. Y a veces te faltaban los pantalones o la boca para decirlo y se lo escribías. Y digo, no era ni acoso, ni era ni como ahora, porque yo no sé cómo le hacen los jóvenes ahora para pedirle a alguien que sea su novia sin que lo acusen de acoso, que sin que lo acusen de alguna cosa. Se me hace muy complicada la realidad en este momento de una relación amorosa entre los jóvenes. Y sobre todo que ha habido degradaciones, ¿no? Ya escuchas la música de ahora y son relatos sexuales, algunas, ¿verdad? Oh, sí, muy Y en mi época explícitos. eran otra cosa, por eso, regresando a tu pregunta, era básicamente eso. Pues súper bien. Y después escribes sobre lo que pasa en el acontecer y me imagino que gracias a que cubrías la fuente política, pues te empiezas a empapar de lo que es el aspecto político. Em, No, mira, no es que estuviera tan empapado, tenía más o menos idea. Desde que estaba en la escuela a mí me gustaba mucho leer a Miguel Ángel Granados Chapa, ujú, y empezó el periódico El Uno más Uno. Me gustaba mucho antes de que después la gente del Uno más Uno abandonara y se fueran a fundar La Jornada. Pero uno de los columnistas que siempre leí con demasiada atención y admiración fue al maestro Miguel Ángel Granados Chap en su plaza pública. ujú, sí, Y me gustaba demasiado lo que él hacía por la irreverencia, repito, y sobre todo por la denuncia de la corrupción que había en esa época, porque aun cuando aún me faltaba la experiencia para poder diseminar, te dabas cuenta que la prensa estaba en su mayoría vendida y pues eran las grandes excepciones, ¿no? Algunos dos, tres medios que lo siguen siendo todavía. sí, así es. Y, y a mí sí la televisión no me gustaba, porque yo recuerdo eh, muy vagamente algunos inicios del noticiario cuando abría Jacobo 24 horas, Jacobo Zabludovsky, que le reconozco que era pues un gran reportero, porque sí, las crónicas que hizo en el terremoto de Sí, 1985 son clases de periodismo, sí, pero México se estaba cayendo y él abría con lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente sí, o con lo que ocurría en otros países para ocultarnos o la verdad o no hacer más grande el acontecer trágico que vivíamos de corrupción en México. Y pues eso, ese tipo de periodismo, de exigir a los políticos y a los gobernantes la rendición de cuentas a nombre de la ciudadanía, era lo que me llamaba la atención. Sobre todo porque algo me quedó muy claro desde jovencillo, era que los gobernantes, los funcionarios públicos son nuestros empleados, porque trabajan con nuestros impuestos y estamos obligados a exigirles que cumplan con su trabajo, que es darnos seguridad, mantener una economía que nos ayude a permanecer el país, y para eso se les paga. así es. Y yo crecí en un ambiente en el cual a los políticos, a un gobernador, hasta a un presidente municipal se les veía como a una persona a las cuales había que hacer reverencia. Sí, Por eso me gustaba mucho el tema.
de la insurrección de Cuba hacia los Estados Unidos, porque en mi época fue el único país que tuvo los pantalones de decirle no a la gran potencia. Entonces, ¿tú te consideras en esencia rebelde? Pues me considero una persona que no se conforma con el status quo, que como ciudadano tengo el derecho, en lo personal, de decirle a cualquier funcionario público que yo le pago su salario, exigirle y gritarle y decirle sus cosas si se está equivocando. ¿Y cómo es que decides ahora sí trabajar como periodista y dedicarte de lleno a la cuestión política? Como lo haces, y bueno, es que has trabajado en varios medios, Jesús, has trabajado en Televisa, bueno, colaborado en Televisa, TV Azteca, CNN, Univisión, Al Jazeera, No, 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 no. Aristegui. A ver, Eso es como colaboración. he Ujú. trabajado, digo, repito, nadie es perfecto. En Sí, claro. Telerisa, Televisión Azteca. Digo, le digo Telerisa a Televisa, ¿no? Sí, claro, lo Eh, entendemos perfectamente y por qué también. este, pues era bastante joven y en esa época el periódico El Universal, cuando terminé la escuela, tenía el aviso oportuno. No sé si sepan qué es eso todavía, pero Sí, yo ya no sí. existe. Sí. Era una sección de anuncios clasificados en donde salían oportunidades de empleo. Y estaba cuando inició la cadena de Televisa que se llamaba ECO, Sí, con la claro. cual Emilio Azcárraga quería competir falsamente, según él, con la cadena de televisión estadounidense CNN. Y cuando iba a iniciar, salieron anuncios para puestos, eh, reporteros, camarógrafos, productores, y yo acudí al llamado, pues se acababa de terminar la escuela, no tenía trabajo. Sí, Y ese fue el trampolín que me trajo a los Estados Unidos, Televisa. Eco. Televisa. Desde ese entonces. ¿En qué año fue eso que Yo llegué a la ciudad de Washington el 7 de junio de 1988. 1988? Y Todavía ahí, era Ronald Reagan presidente. de ahí es donde contamos ya más de 3 décadas. De ahí es donde empiezan mi primera elección presidencial, por eso esta va a ser la 10ª elección La presidencial. 10ª, eso que te iba a preguntar, ya tienes 7, pues ya cubierto elecciones presidenciales en Estados Unidos, 10 elecciones La presidenciales. primera fue Wow, Bush papá y sí, Michael Dukakis. Los dos ya se murieron. wow. ¿Y cuál fue tu primera, bueno, bueno, esa primera experiencia de estar allá y cubrir información que tenía que ser, digamos, relevante para los hispanos pero que también tenía que mostrar también el lado de México hacia los Estados Es Unidos? que al inicio no, en esa época la comunidad hispana no estaba en mi radar, Ok, era México y sigue siendo mi radar México. ok, Era otro Estados Unidos, era otro México, estamos hablando de 1988. sí, Todavía existía la Unión Soviética. sí, sí, sí. Entonces el tema hispano no era tan importante, no le estoy quitando relevancia, pero digo, no tenía tanta connotación, eso fue creciendo conforme la población hispanoparlante en Estados Unidos fue aumentando. Pero estaba yo enfocado a México, la relación bilateral y las relaciones internacionales, porque, repito, existía todavía la Guerra Fría y era la gran potencia Estados Unidos contra la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, eh, y pues el mundo se enfocaba a lo que decía Moscú y a la reacción que tenía Washington o a la inversa, con otro factor importante, China, y pues Washington siempre ha sido la capital de las noticias. Entonces, era enfocarse más hacia México porque yo recién llegué a Estados Unidos cuando tenía poco que John Lee Anderson, que era un columnista del periódico The Washington Post,
sacó el gran escándalo de que de la Madrid se llevaba una parte de la lana de las exportaciones de Pemex. Y había que estar mirando los periódicos gringos porque a México nos veían en ese entonces como un país o una nación corrupta hasta el tuétano. Y había muchos legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes, que utilizaban a México como el tapete para entrar a su casa en un invierno, limpiarse los zapatos, la suela de los zapatos. Me acuerdo de Jesse Helms, el senador demócrata, no, perdón, republicano, se va a revolcar en su tumba Sí, si le digo demócrata, sí. republicano de Carolina del Norte, que nos tenía a México como piñata. Y pues tú veías, o desde mi entorno, yo decía, bueno, ¿y estos gringos por qué? O sea, sí somos corruptos, porque somos una nación independiente. ¿Por qué estos nos quieren manipular o nos agarran como su juguete, ¿no? Aunque sea en pura retórica. Entonces eran esas las situaciones que a mí me llamaban la atención. Olvídate del tema del narcotráfico, ni se mencionaba. Había ocurrido ya lo de Kiki Camarena, pero habían pasado 3 años desde que yo llegué a Estados Unidos y había menguado un poco la efervescencia de ese escándalo, porque no era tan grave el tema de la lucha contra el narcotráfico como es ahora. Y pues regresando a tu pregunta, me llamaba mucho la atención a cualquiera el decir la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Capitolio, y más que nada, te insisto, por el contexto en el cual llegué, la Guerra Fría. Te voy a dar un ejemplo que me tocó y eso para mí fue una gran experiencia de ver por lo menos lo que era la tensión mundial por dos potencias. Ahora le llaman cumbre a cualquier reunión de dos gatos. Sí. La cumbre de no sé qué, la cumbre de no sé qué, la cumbre de no sé cuánto. Se les quedó la costumbre, porque la verdadera cumbre que ha existido y la única que ha habido era la cumbre Estados Unidos-Unión Soviética. Ok. Y a mí me tocó una entre Pues Bush la y última, me imagino. la de 1989, Sí. exactamente. Y para que te des una idea, yo estaba sorprendidísimo del número de reporteros de todo el mundo que llegó a Washington para cubrir una reunión entre dos tipos que podían haber destruido al mundo Sí. en una guerra. Eran más de 1,700 periodistas de todo Wow. el mundo, Wow. No me quiero imaginar eso. mil de setecientos todo el mundo. Wow. Wow. Entonces, ese es el contexto, ¿Te ese es, intimidaba eso? ¿Te intimidaba eso? ¿Cómo? claro, y además yo tenía pues, ni 24 años cuando Eras muy joven. estaba yo, imagínate, te quieres comer al mundo tú, porque ves toda la información, hablaban de misiles intercontinentales, de la guerra de las galaxias y de los silos, no hilos, silos, Sí. los hilos nucleares, de cómo podían crear alianzas y que cuidado y se enojara uno con el otro porque se podría desatar todo eso. Y en ese momento también Cuba jugaba un papel importante en todo este mapamundi de fuerzas de Occidente contra el Oriente y sobre todo había temas importantes, el petróleo, ¿no? Sí. Arabia Saudita, hasta México formaba parte de esa estrategia del oro negro, el petróleo de México se manejaba mucho. Era un contexto totalmente diferente a lo que vivimos hoy. Por eso yo digo que me burlo mucho de que ahora le llaman cumbre a la reunión de cualquier gato, ¿no? Sí, O sea, claro. cumbre de líderes de América del Norte. A ver, no es que menosprecie a mi país, pero nosotros líderes de qué somos. Sí. Pues sí, así es. Pero en ese momento yo me quiero imaginar a Jesús Esquivel ahí a los 23, 24 años.
digamos, en esa cumbre con esos 1.700 periodistas de todo el mundo, y que tenías de alguna manera que cumplir con un objetivo que era llevar esa información, siendo un periodista mexicano. ¿Qué retos enfrentaste tú, Jesús, en todo esto? O sea, porque Pues mira, te sí, era más sí. que nada ayudar a la corresponsal, que era la reportera estelar de 24 horas, Ujú, Yolanda Sánchez, ok, de Televisa. Cuando yo llegué con ECO, y ayudarle a ella a recopilar la información para hacer las notas televisivas, aunque yo también empezaba a tratar de escribir para El Sol de México, ok. de la Organización Editorial Mexicana. Pero te voy a decir, o sea, era tanta la información, eran tantos los temas y las variantes de la reunión de dos líderes que te abrumaba. O sea, no sabías ni por dónde estaba lo más importante, porque hablaban de una cosa, hablaban del Pacto de Varsovia, hablaban de la OTAN, hablaban de tantísimas cosas, y tú decías, de esto pende la estabilidad del planeta. Ah, no, pero de esto es más importante. Ah, no, pero... Y la falta de experiencia en ese momento la percibes, ¿no? Porque sobre todo eh, los grandes reporteros eran mucho más mayores que yo los vi. Estaba la legendaria Helen Thomas de la UPI, que era la gran reportera de la Casa Blanca y básicamente el rostro de la prensa de Estados Unidos ante el mundo, y tú las veías así de lejos y eran así como que los dioses intocables, ¿no? Sí. Entonces era complicado y tampoco voy a decir que cubrí yo bien esa cumbre, pues seguramente se me fue la nota como se me ha ido de todos lados, la falta de experiencia, el contexto tan enorme, las consecuencias que tenía todo ello. No era tan sencillo, pero sí fue una gran experiencia con la cual yo desde entonces me di cuenta que los grandes poderes de las grandes capitales podían decidir el destino de este planeta en cualquier momento y que era mejor la paz que cualquier provocación por quererse sentir bravucones o fanfarrones para que se pierdan miles, miles y miles de vidas de civiles inocentes. Creo que eso fue la gran experiencia y lo que recogí de esa cumbre, lo importante que es la paz para el mundo y para cualquier misión. Y en lo personal, como periodista, ¿cómo la pasabas allá en Estados Unidos siendo mexicano? Generalmente los mexicanos son un poquito, pues bueno, han sufrido eternamente discriminación en los Estados Unidos. ¿A ti cómo te fue en esa No, parte de ser mexicano? Washington no es una ciudad, es una ciudad cosmopolita, es la capital y aquí están las embajadas de la mayoría de los países con los cuales tiene relaciones Estados Unidos, y el crisol de reporteros de grandes países es importante. Aquí encuentras periodistas de todo el mundo, y en esa época que yo llegué, tenía corresponsales, además de Televisa, el periódico El Universal, Excelsior, el Uno más Uno, Radio Educación, eh, ¿quién más? Todavía no empezaba Televisión Azteca, era el Canal 13, no tenían corresponsal. No eran muchos, y pues convivías con la prensa latinoamericana. Los brasileños siempre han tenido una presencia muy importante a reporteros en Washington. La cadena O Globo, me acuerdo que tenía como 8 o 10 reporteros, tanto para la televisión como para el periódico. Había periodistas argentinos, había periodistas colombianos, y había algunos cuantos de Centroamérica, porque te repito, estaba la Guerra Fría y estaban las guerras en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, sobre todo.
y Costa Rica era como la entidad de esa región de América Latina que fungía como el mediador para buscar la paz, ¿no? Era, era otro contexto y el tema de derechos humanos era muy importante, la intervención de Estados Unidos. Una de las grandes experiencias que yo tuve respecto a la región era el caso de la guerra civil en El Salvador. Me acuerdo de este eh, presidente, ahorita se me fue el nombre, Sí, fue brutal el esa que besó la guerra. bandera de Estados Unidos aquí en una ceremonia en la Casa Blanca. Bueno, y después llegó Cristiani, que era terrible como presidente. Entonces era una América Latina diferente. México no sufrí discriminación. Creo que Washington es una de las pocas ciudades en donde no ves tanta discriminación, tanto racismo, Okay. sobre todo porque es una ciudad cosmopolita. En los alrededores es diferente, ¿no? Pero la verdad, yo siempre, y hasta la fecha, pese a tantos años, yo nunca me sentí fuera de México, porque siempre como estoy reportando para México, siento que tengo un pie en México y otro pie acá. Y todos los días, así como ahorita estoy platicando, pues entro a la radio, estoy escribiendo para México, nunca me he sentido, más bien me sigo sintiendo un extranjero viviendo en Washington, ¿no? Como le digo yo. Guarachito. Y generalmente para un periodista que es corresponsal, es diferente que ser un reportero en una redacción de un periódico, donde tienes que, bueno, aquí en México generalmente es como cubrir una cuota de notas diarias. ¿Cómo es la vida de un corresponsal extranjero? Digamos, es un poco más de libertad, lo creo así, Jesús, es así? Mira, hay una responsabilidad muy grande que tienes que buscar todos los días eh, el interés mexicano en la relación bilateral, en algo que ocurra que tenga que ver con México. En todo este gran espectro que tenemos en la relación, en comercio, en turismo, en seguridad, en política, hasta en sociales y cultura, ¿no? Era así como que buscar la nota. No es como ahora que todo es por internet, y yo me digo, ahora me parece que ya los medios ya no necesitan tener corresponsal, cometen estos robos de información a larga distancia, ¿no? Sí, Entonces, horrible. sin el contexto, sin la información correcta, Copy paste, no nada porque más. uno sea, pero se supone que ese es el papel del corresponsal, ¿no? Entonces, sí, a diferencia de un reportero nacional, yo he reportado en México, es otra el área, es otro el aspecto que tienes. Aquí tienes que estar pendiente, pues, en ese momento de lo que decía el Congreso, lo que se decía, y el Congreso de Estados Unidos es tan inmenso que imagínate cuántos, cuando yo llegué, tenía el Washington Post casi a 40 reporteros cubriendo nada más el Congreso. Nada más el Congreso. Wow. AP tenía casi a 100 y un reportero corresponsal mexicano, pues Sí, obviamente no compites, ¿no? no, Tú absolutamente. tratas de buscar solamente la información que competa y que no sea la nota del día. Trata de hacer algo diferente, de interés, que a lo mejor a la prensa estadounidense, aunque tenga tantos reporteros, se le va, porque no tiene esa sensibilidad de pensar como mexicano. Yo he tenido colegas que han sido de otras nacionalidades que escriben para medios mexicanos y siempre percibo que no tienen la sensibilidad ni esa acribilla que tenemos los mexicanos para identificar lo que en realidad queremos leer o ver o escuchar los mexicanos. Y ahí es donde se percibe la experiencia como mexicano y haber nacido en México de un corresponsal. Y en ese sentido, pues otro de los grandes retos era llegar a estos foros, a estos monstruos de la política en Estados Unidos y hacer una pregunta sobre México.
que era todavía así como más extraño, y Yolanda Sánchez, que fue la primera reportera mexicana acreditada ante la Casa Blanca, lo hacía, y lo hacía muy seguido en la Casa Blanca. Pues porque no era como ahora que hay tanto medio, ¿sí me explico? Sí, 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 claro. Eran otras épocas, era totalmente otro contexto. Yo recuerdo una pregunta que le hizo Yolanda a Reagan sobre el caso Álvarez Machain, este médico involucrado en la tortura de Kiki Camarena, que lo habían secuestrado, que te das cuenta que el presidente de los Estados no sabía de qué le estaban hablando. Y nosotros en México creemos que nuestro país es el ombligo del interés de Estados Unidos. Ese es un gran mito. Sí, sí, sí. Eso es un mito. O sea, nos lo dicen de retórica. La relación con México es la más importante. Los cuernos, eso no es cierto. Eso es totalmente una falacia. ¿Cuál es la relación Nosotros, más importante para Estados Unidos? O sea, no es en México. este ¿Quién es? momento, Israel, y después se viene Gran Bretaña, las naciones europeas, Canadá, pero México no. Y esa temporal, me imagino, esa preferencia también para Estados Unidos, No, no, con Israel ¿no? siempre ha sido. Siempre. Sí. El poder económico del pueblo judío es enorme en Estados Unidos. Híjole, me gustaría ese tema de Israel verlo más adelante porque sí me interesa muchísimo. Pero antes preguntarte, te has colaborado para varios medios, como lo que te decía, ¿no? No, Ahí no cómo es fue esa. colaboración, me han Ok, entrevistado, o sea, ok, me han entrevistado para las cadenas que mencionaste de televisión, CNN, Al Jazeera, CNN en inglés, en español, televisiones europeas, televisiones en América Latina, algunos periódicos y revistas, pero no es que colabore, son entrevistas. ok. ¿Y con Carmen Aristegui sí es colaboración o también es lo Sí, mismo? con Carmen es colaboración. Con Ok, Carmen, es que yo he hecho radio desde hace muchos años también, al mismo ok. tiempo. Desde hace muchísimo, desde que estaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el TLC. Sí, y actualmente eres corresponsal de Proceso, y digamos, Proceso era como tu referente gracias a tu padrino, que nos platicabas, Bueno, a llegar a Proceso Telésforo para mí fue un Flores. sueño. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Fue un sueño porque la verdad, yo siempre he admirado el trabajo del Proceso, sobre todo de don Julio, sin conocerlo, obviamente no lo conocía cuando lo admiraba. Y a mí me tocó compartir Washington cuando Carlos Puch fue el primer corresponsal de la revista Proceso, con quien yo tuve muy buena amistad. Y después llegó Pascal Beltrán del Río con Proceso. Sí. Y pues platicábamos, éramos muy afines. Y de pronto se regresa Pascal a México y Proceso se queda sin corresponsal en Washington. Yo estaba trabajando en Notimex. Okay. Y en Notimex, pues yo padecía muchas cosas, ¿no? Porque no les gustaba a los directores lo que yo iba a preguntar al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, y aunque yo lo escribía, pues ni lo sacaban. O sea, ¿para qué? Oh, qué Eh, triste, qué y, frustrante. pero no les gustaban las preguntas que hacía. Y Pascal me buscó, me invitó a que fuera a una entrevista con Rafael Rodríguez Castañeda, Proceso. Y pues vieron lo que hacía, lo que preguntaba y me ofrecieron la corresponsalía y desde entonces aquí sí. Una pregunta que te tengo que hacer sobre Proceso. ¿Tú te sientes a gusto? ¿Cómo sientes el medio Proceso? Hay algunas personas que consideran que Proceso ya no es lo mismo desde que falleció don Julio Scherer García. Esa es la ignorancia de la gente, porque lo que les hizo ver esa percepción en su mayoría son las gentes que comulgaban ciegamente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y porque siempre vieron que Proceso era contestatario y con toda la razón a todos los gobiernos anteriores al de él y pensaron que no le iban a cuestionar nada a López Obrador y de eso no se trata. Una cosa es que coincidas en algunas cosas y otra cosa es que te vuelvas militante y aplaudidor de un, de un gobernante.
el trabajo de los medios es, insisto, es exigir la rendición de cuentas a nombre de la sociedad, sea quien sea. Y a raíz de que López Obrador en las mañaneras nos empezó a atacar porque pensó que nos íbamos a dedicarle a aplaudir, se fue desvirtuando la realidad del proceso. Yo me siento muy a gusto, sobre todo porque no sé, y no me interesa, ni no es mi tema llevarme los créditos, pero todo lo que ha ocurrido en materia de seguridad yo lo publiqué mucho antes que todo el mundo. Y se ha ido ahora sí que corroborando conforme pasa el tiempo, y no es porque Evidenciando. quiera aplausos ni nada, no me interesa eso, pero para que se den cuenta de la importancia del proceso del acontecer político en nuestro país. Y la verdad, eh, me río de la gente que piense que en la verdadera prensa, a mí me parece que pasamos un sexenio de militancia de aplaudidores en la mayoría de los medios, con el de López Obrador, y eso para mí no es periodismo. Eh, entonces, no, la verdad, no me provoca ningún problema. Yo estoy muy a gusto en proceso, sigo escribiendo lo que quiero, lo que hago. Y como el caso de proceso hay otros, ¿no? O sea, que se me parecen injusticias por esta manera en que la sociedad que ama a López Obrador ciegamente y no se dan cuenta de muchas cosas, denostan a quienes cuestionan el acontecer o lo que haga o lo que hizo el expresidente. Y repito, la prensa debe ser independiente. Si te vuelves aplaudidor, pues ya es militancia y ese no es el papel de un reportero que en realidad se dedique a investigar. A ver, te comento, por ejemplo, a raíz de todo esto, y que no a nadie le respondo en las redes, ni los leo, la verdad, ni los leo. O sea, yo hago lo que hago en las redes y después me desconecto. Y luego la gente me insulta, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me conectas? Ni te vi, o sea, en mi No, radar no no existe. tuve tiempo. Sí, lo Y siento. pero me han acusado en ocasiones, depende de lo que escriba, que me paga el PRI, me paga el PAN, me paga Morena, me paga X González, me paga Carlos Slim. Bueno, y además falta que me digan que me paga Mickey Mouse. Sería yo multimillonario. Fíjate, me han dicho que me paga Calderón. Y si alguien me conoce en mi carrera, No, no, no. se puede dar cuenta que si hay alguien que en lo personal, no como reportero, en lo personal, alguien a quien si yo viera sin guardias, le rompo la madre, es a Felipe Calderón por lo que le hizo a mi país. Estoy segura de eso. Y sí, bueno, muchos nos uniríamos a eso, sin duda. Jesús, entonces para ti la revista Proceso mantiene su esencia, la esencia que don Julio Scherer le inyectó a esa Y revista. además, de pronto todo el mundo conocía a don Julio Scherer. Parecía, ¿no? Como que todo el mundo lo Todo el quería, lo mundo era adoraba. amigo de don Julio y eso no es cierto. Hasta López Obrador. Yo recuerdo cuando contó López Obrador en una mañanera que don Julio le dijo a él que iba a ir a ver al Mayo Zambada. Y eso no es cierto. Era el secreto mejor guardado en la revista Proceso. Obviamente ya don Julio estaba muerto como para salir a desmentir a López Obrador. Era el secreto mejor guardado en Proceso. Nadie sabíamos excepto dos personas. Salvador Corro, el subdirector, y Rafael Rodríguez Castañeda, el director. Ni la familia de don Julio sabía. Y además, eh, me voy a mover porque te lo voy a demostrar, no nada más se trata de eso. Muy bien, me parece excelente. Historias de muerte y corrupción, Calderón, Mourinho, Zambada, El Chapo, la Reina del Pacífico. Este libro, escrito por don Julio Scherer, aquí lo dice, que no le dijo a nadie. Así es que pues López Obrador se inventó esas cosas. Y otra cosa, otro detalle más. A quienes conocíamos a don Julio, porque resulta que todo el mundo conoce a don Julio, ¿no? O lo conoció.
Él nunca fue amigo de López Obrador, lo conocía. Él siempre nos dijo en proceso que él tenía miedo de que López Obrador llegara a actuar como un priista en la presidencia. Intolerante y autoritario. Y a tu óptica, ¿cómo fue ese gobierno de López Obrador? ¿Fue así? Mira, me parece que era intolerante, sí. Yo te voy a decir algo, como mexicano, yo agradezco que el PRI y el PAN casi casi estén pulverizados, pero también reconozco que López Obrador nos quedó a deber muchísimo, sobre todo en materia de seguridad, que es lo más importante para un país como México. Los abrazos, no balazos, no funcionaron. La violencia, las extorsiones, las desapariciones, los secuestros, sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno. Yo no le voy a achacar eso a Sheinbaum porque está empezando. Hay que ver qué va a hacer al respecto. Pero López Obrador no lo resolvió. Y la militarización del país me parece que tampoco fue la fórmula. Acabamos de ver lo que ocurrió en Culiacán con un joven con la Guardia Nacional, que está ahorita en todos lados. Sí. Entonces, creo que López Obrador no permitía que se le cuestionara. Y creo un gravísimo error desde mi punto de vista. Agradezco su apertura, pero dedicarle tanto tiempo en las mañaneras a criticar a la prensa en lugar de atender los problemas del país. O sea, a la sociedad, ¿qué le importa a la prensa? Bueno, no es la primordial, ¿no? Tal vez Por le eso, importe, pero no es o por sea, lo que está preocupada todos los días, está preocupada si por tú vas otras y le, cosas. y le dices a la gente de Chiapas por lo que están pasando y le dedicas Nada. 50 minutos a hablar de un reportero, me parece que en eso sí se equivocó y mucho López Obrador. Ahora sí que viendo esa parte de López Obrador, y bueno, es que hay muchas cosas que poder platicar contigo, pero bueno, vamos a brincarnos un poquito para verlo más adelante. Pero tú veías, por ejemplo, esta parte de la DEA como corresponsal de México, veías la parte de la DEA. Me gustaría tocar esa parte, Jesús. ¿Cómo lo veías tú? ¿Y cuál era la relación entre México y qué te llevó a escribir sobre este tema? Porque escribiste un libro, Mira, este, es que, te repito, ajá, el contexto es, y no existe memoria en México, por eso la memoria histórica en los medios de comunicación es importantísima. Y la gente ya no lee, los jóvenes no leen, ven todo en el teléfono, en la computadora, leen uno o dos párrafos y con eso se consideran informados. Pero la DEA en México, pues cambió su modo de operar por el caso Camarena en 1985, que a mí no me tocó. Pero después, la DEA no era una entidad que se mencionara tanto en la relación. Era como que el tema anual, porque entonces eh, Estados Unidos tenía un sistema que, pues no sé si tú te acuerdas, también es muy jovencita, pero estaba el tema de la certificación de la lucha antidrogas de los países. sí, claro. Cada año estábamos La pendientes de lista, si iban a certificar a México o no lo iban a certificar. El Congreso le enviaba al presidente, en fin, era un tema de nunca acabar y ahí era donde Jesse Helms, este senador, siempre salía con el que México no califica, pero se le va a dar por el tema de interés nacional. Siempre nos certificaba, en sí, otras palabras, ¿no? sí. Y si nos llegaban a desertificar que no nos iban a dar dinero para la lucha antidroga, es algo que ya no existe. Había un checklist, ¿no? Que se hacía a México. No era exactamente una lista de cosas que tenía que hacer, era el juego político que tenía Washington para doblegar a los gobiernos mexicanos, que eran demasiado corruptos. Repito, Salinas de Gortari, imagínate. Entonces, ahí empiezo a tener contactos con dos, tres agentes, pues que era para hablar de temas
que ni eran tan importantes en la lucha con el no era tan connotado el tema del narco. Y estos agentes que conocí en Washington, pues tampoco ponían mucho interés en México, pero con el tiempo esos agentes fueron creciendo de puesto y los cambiaron. Uno de ellos se fue a la frontera. Entonces llegó el gobierno de Cedillo y ahí el tema del narcotráfico toma otra connotación por un personaje, Juan García Abre, el fundador del Cártel del Golfo, que en ese momento, más que el cártel de Sinaloa, que ni existía, el Chapo y todos ellos ni se les mencionaba, era García Abre. Y ahí surgen muchas cosas con el narcotráfico, porque empieza a llegar mucha droga a Estados Unidos, ya más cocaína eh, que marihuana, y entra el tema de la colombianización de México por Pablo Escobar Gaviria en Colombia, que era la gran amenaza y la gran figura en el trasiego de drogas internacional. Entonces, para no hacerte el cuento tan detallado, toma otro contexto eh, la, la lucha bilateral contra el narcotráfico y ocurre que en Ciudad Juárez hay un caso muy interesante con la Casa de la Muerte, como se le llamó en la calle Parsioneros en Ciudad Juárez, cuando se descubren las primeras narcofosas, que tiene que ver con un informante que tenía la DEA y el departamento ICE, que se llama Eduardo Ramírez Peiró. Se descubren esas narcofosas, que fueron las primeras así que se dieron a conocer con tanto escándalo en la prensa nacional en México, y se solicita la ayuda del FBI para prácticas forenses e investigación. ¿Ves? Estábamos tan perdón, éramos tan incapaces de llevar a cabo nuestras propias investigaciones que se le llama al FBI y el escándalo tiene otra connotación política. ¿Por qué el FBI meterse en los asuntos? Ya ves que nos enredamos en la bandera nacionalista y nos tiramos como el niño héroe del castillo de Chapultepec, ¿no? Entonces, proceso me manda a Ciudad Juárez. Y no es como ahora que iban tantos reporteros. Y empiezo a platicar y una de esas fuentes que yo tenía de la DEA coincidía que estaba en Ciudad Juárez. Y pues me da información, como ya nos conocíamos, y Alfredo Corchado, que era el corresponsal de periódico Dallas Morning News en México, lo conozco en ese evento. Y empezamos a platicar, conocemos nos dan el nombre de Lalo, el nombre clave del informante, y le empezamos a seguir la pista, y nos damos cuenta que estaba en Estados Unidos detenido, y lo fuimos a entrevistar a Minnesota, en fin, todo un rollo. Y a partir de todo eso, Juárez se convierte en el epicentro del trasiego de drogas sin que se supiera tanto. Y me empieza a llamar la atención la manera en que estaban ocurriendo asesinatos y que la prensa mexicana las pasaba desapercibidas. Coincide que llega Calderón a la presidencia y para legitimizarse lanza la lucha contra las drogas, pero yo ya tenía todo un andamiaje de fuentes en la frontera y pues de ahí se desata lo que hasta ahora vivimos, ¿no? Un sin pies ni cabeza en materia de seguridad, que se ha desvirtuado, que se ha llevado a no sé qué potencia por, pues, por el gran problema que existe de todo ello, que es que en Estados Unidos no han sabido atender un problema de demanda y salud pública. Y lo único que buscan con su política hipócrita es buscar culpables allende sus fronteras. Y la DEA, que ha fracasado en la guerra contra las drogas, es un monigote que se mueve en ambos lados, igual, buscando culpables y pues dando puñaladas
a quien pueda, pero nunca asumiendo sus responsabilidades. ¿Y cuál es la función real de la DEA aquí en México? ¿Qué es lo que Policías tiene que hacer? antinarcóticos, Es eso. o sea, ellos están para detener cargamentos de drogas, no para arrestar a nadie. A ellos los condecoran si en su labor les dicen, tú evitaste que llegara tanta cantidad de droga a los Estados Unidos, o gracias a ti se confiscaron tantas cantidades de drogas. Se sobredimensionó eh, el- la labor de un agente de la DEA. Por eso, una de las grandes cosas que me motivó don Julio fue a escribir ese libro de la DEA en México, que quien no lo ha leído y por el título dicen, es una apología que le haces a la DEA. Típicas descalificaciones de la gente desinformada, ¿no? Que sin abrirlo, sin saber. Y ahí lo que hice fue una radiografía para responder a tu pregunta, ¿qué hacen los agentes de la DEA? ¿Qué comen? ¿Cómo se visten? ¿Cuál es su papel? En fin. Eh, y pues eso, son policías, no son otra cosa. Se sobredimensionó su labor en el sexenio de Calderón, por esa necesidad que tenía de legitimizarse. Los metió hasta en la cama de la PGR con Marisela Morales. Un agente de la DEA era amante de la procuradora. Sí, sí lo dices. Sí, sí, sí. Sí. Pues, ¿hasta dónde se ha metido la DEA? Incluso no solamente en México, sino en varios países que ha de... No, no, México es el donde más han estado metidos, y en Colombia. Ok, En otros países los no, miran con recelo, los limitan. Lo que sí hizo López Obrador fue eso, limitarlos. cerrarles todas las puertas. Pero eso yo creo que también fue mucho gracias a lo que tú visibilizaste, ¿no? Y ahí donde es donde quiero hablar del tema de dar pie al tema de Cienfuegos, donde hablas tú en el libro de a sus órdenes, mi general, sobre la liberación del general Cienfuegos. Sí, todo esto se limita a un reportaje que hice con una entrevista a un agente de la DEA, Apolo Ortiz, Apolonio Ruiz, perdón, lo dije Ortiz, que era el jefe de la sección de la DEA en Arizona. Era una entrevista para hablar de otra cosa, eh, de los Zetas. Y cuando lo estaba entrevistando, de pronto me dice de los cárteles domésticos. Y yo casi me voy de ¿qué? Fue la primera vez que Que la DEA aceptó admitieron que Estados Unidos ya tenía cárteles. que tienen Y cárteles. ese hicimos un reportaje en proceso. Los Y cárteles de la Estados Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con Durazo al frente, tomaron ese texto. Ahí está, es un documento oficial del gobierno. Sí. Mencionan a ese texto y le envían al Departamento de Justicia de los Estados Unidos exigencias al respecto. Y en función a esa investigación, a esa entrevista, se cambia la ley de seguridad y se limita el papel de la DEA. Se les exige que cada mes, hasta la fecha, lo siguen haciendo, entreguen un reporte mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre sus actividades en México, algo que los tiene con la cola toda irritada. Pero eso fue mucho gracias a los reportajes que tú en los que has expuesto lo que ellos hacen, ¿no? Pues sí, pero igual me acusan de que a mí me paga la DEA, imagínate. ¿Cómo te pagas si les vas a estar No, por partiendo eso, lo es que que, no? te digo, la gente que desconoce, que ni lee ni nada, digo, y no es que me afecte, o sea, en mi caso les hago, te repito, no existen en mi radar. Pues sí, bueno, pero volviendo a esta parte, yo tengo una pregunta que hacerte respecto a lo de Cienfuegos. Y que ahí quisiera que me contestaras esto. En la liberación del general generó muchas especulaciones, ¿no? ¿Crees que esta decisión estuvo motivada por la influencia de los militares, como lo platicas tú, en López Obrador? ¿O consideras que López Obrador
vio como una amenaza a la soberanía nacional que se metieran, bueno, que se exhibiera todas estas circunstancias de ejército, no solamente de Cienfuegos, sino que después de él vinieran otros militares exhibidos y que eso se usara tal vez como una carne de cañón para desestabilizarlo y después amenazarlo con hacer un golpe de Estado o algo así. Entonces, que no le No, quedara no sé si, otra. o sea, eso ya es irme mucho al extremo. Yo lo que te voy a decir, lo que Ujú. percibo es, y de acuerdo a lo que investigué para ese libro, es que una vez que a Cienfuegos lo detuvieron en Los Ángeles, las presiones de la Secretaría de la Defensa sobre el presidente para que lo liberaran a como diera lugar eran muy grandes. Lo que querían evitar era, Cienfuegos les importaba un carajo, era evitar que hubiera un juicio, porque en el juicio iba a salir toda la narcocorrupción en las Fuerzas Armadas y no sabemos cuántos podrían estar embarrados o iban a ser embarrados. En ese momento López Obrador empezaba con la militarización del país. Imagínate lo que hubiera sido contraproducente un juicio en donde hubiesen salido, aunque sean supuestos, nombres de otros generales, coroneles, tenientes o lo que quieras en la nómina de pagos de los cárteles del narcotráfico. Es un escandalazo. Ya Estados Unidos, ¿qué podía hacer? Nada. Ahí es donde mucha gente sobredimensiona. Es como cuando dice Donald Trump, si vuelvo a ganar, voy a mandar misiles para acabar con los cárteles. Sí, luego y me tomo 2 Coca-Colas y me tomo 3 bolsas de Sabritas. ¿Y qué Bueno, más? con 1000 misiles se acaban los cárteles, ¿no? Después renacen como y se diseminan solitos. Oh, ojalá nunca nos lancen un misil, no solo acaban. Ojalá. Claro. No, no, pero esa es una cosa. Ese es el tema de los Cienfuegos, que se presionó al presidente para que negociara lo que fuera con Estados Unidos para que liberaran a Cienfuegos y utilizaron una carta con la cual Estados Unidos estaba atado de manos. Nos lo regresan sin cargos o se van los 70 agentes de la DEA de México. Eran 54, dices en tu libro. Eran 54 lo que yo tenía entendido, pero hace unos meses conseguí un documento, está publicado en proceso, son 70. Son 70. Entonces, con esa amenaza, lo regresan ipso facto. Sí, sí, los expulsaban de México, como hizo Venezuela. Pero esa amenaza no tuvo, no sé, yo quiero pensar que López Obrador a lo mejor lo hizo pensando en prever eso que tú dices que podía pasar, de Sí, claro, exhibir, era para evitar el juicio. de exhibir ese juicio y que a lo Sí. mejor eso desestabilizara Al al momento me país, lo ¿no? contó Ebrard. Ahí está Ok, en el libro. Al momento que le dice a William Barr, el Procurador General de Justicia de Trump, o nos lo regresan sin cargos o se van los agentes de la DEA, ni lo pensaron. sí, sí, fue ipso facto. No sé a quién se le ocurrió, eso sí nunca descubrí de quién fue esa maravillosa idea, porque fue con lo que doblegaron. Ahora, el presidente le dedicó toda una mañanera a denostarme. Y ahí es donde te das cuenta cuando su jefe de comunicación no era nada inteligente, Ramírez Cuevas. Porque para mí, como mexicano, y con todos los recelos que les tenemos a los gringos, fue la primera vez, que yo sepa, que México doblegó a Washington. Y eso es muy importante. No lo supieron manejar desde mi punto de vista. Olvídate de Cienfuegos. La primera vez que a los gringos les dijimos, o lo hacen o lo hacen. Pero capitalizar eso, ¿lo hizo bien López Obrador o no? ¿No lo capitalizó No, adecuadamente? López Obrador, incluso sin leer el libro, me acusó de, no se dio cuenta que las voces que tengo ahí eran de los integrantes de su gobierno. Pues todos, todos, y de hecho incluso del fiscal general Hertz Manero, que incluso el mismo Hertz Manero también, bueno, tú lo dices, bueno, te felicita porque dice, oye, esto es un chingón porque se dio cuenta de esto antes, ¿no? Y después que tú empiezas a hacer presión en tus cuentas de X diciendo, oiga, pues llevamos tantos días y no se ha dado a conocer nada del Cienfuegos. Queremos saber qué hay sobre eso. Te deja de hablar. Sí, sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Todavía sigue No, así esa relación? ¿Sigue así? ¿Sigue cerrada la relación con sí, Hertz Manero? Entonces no sé si lo entendieron así, si lo entendió así Hertz Manero y López Obrador, ¿por qué no vio que tú visibilizaste esto desde hace mucho tiempo atrás? porque no leyeron el libro. ¿O no le informaron? Alguien lo debió No, haber por eso leído y te digo, la informarse. política de comunicación de López Obrador era pésima con Ramírez Cuevas. Eh, y bueno, pues esa fue la situación y no porque me diera crédito, además mintió, eh, porque me acusó de haber escrito algo de Nueva York, de lo de Ayotzinapa. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Pues mal Y informado. dio a entender López Obrador como que no me conocía, ¿no? O que no sé, lo cual me da lo mismo, qué bueno que no me conozca un presidente, pero no quise exhibir las fotografías diversas que tengo con él, desde antes de que fuera presidente. ¿Para qué? ¿Quién soy yo? Nunca vas a poder contra el podium de la presidencia, es demasiado poderosa. Somos unas moscas con las cuales te aplastan con una palabra. Por eso creo que la trinchera es investigar e informar. Y te repito, eh, el trabajo de uno, tal vez al momento, por si no le gusta el gobierno, te van a lapidar, pero el tiempo es sabio. Así Y es. por eso te digo, el tiempo, todo lo que he publicado se ha corroborado. Te voy a dar dos ejemplos rápidos. En 2009 fui el primero en decir, y con un nombre y apellido como fuente, que García Luna estaba metido con el cártel de Sinaloa. Pues con Roberta Jackson, ¿no? No, Jackson, Jackson, Jackson. fue antes, en 2009, Ah, ok, siendo ok. el secretario de Sí, Seguridad Pública. sí. Se me fueron encima todos. Lo de Roberta ya fue después, ya habían detenido a Cienfuegos. Pero te voy a dar otro ejemplo. Cuando la captura del Chapo en Mazatlán, yo escribí que lo detuvieron agentes de la DEA y de la CIA vestidos con el uniforme de la Marina. No, Osorio Chong casi me agarra a golpes cuando me vio. La Marina endiabladísima, porque no, imposible, ¿cómo van a profanar el sagrado uniforme de la Marina, los agentes extranjeros? Yo había hablado con Víctor Vázquez, que fue el que tiene la mano del Chapo en la cabeza, el agente de la DEA, en la famosa foto de AP. Yo lo entrevisté. El día que se escapa el Chapo de Almoloya, le hablé y me dijo, fuck, públicala. Y ahí fue cuando publiqué, me desmintieron. Ni modo, se llega al juicio del Chapo y se presenta a testificar Víctor Vázquez, el mismo agente de la DEA a quien yo entrevisté. Y no solo eso, sino que presenta videos y fotografías en el juicio en donde él está vestido con el uniforme de la Marina, con un cuerno de chivo, y yo no sabes cómo me ríe de la gente, que me dijo mentiroso, volador, vendido, que me pagaba la CIA, me pagaba la DEA. Y no solo eso, entrevisto a Emma Coronel en ese libro del juicio, Crónica de la Caída del Chapo, y ahí le pregunto que si hablaban español o inglés quienes los detuvieron esa noche, y me dijo que todos eran gringos. Incluso denunció la manera en que la ofendió Víctor Vázquez, el agente de la DEA, porque la sacaron desnuda y la estuvieron humillando. Entonces te repito, ¿cuál es la necesidad? Yo publico lo que investigo y se acabó. Si la gente no me cree, es asunto de ellos. Y si me dicen que me paga todo el mundo que soy un vendido, igual. No los leo ni los veo. Pero nosotros sí te vemos y te leemos y haces muy buen trabajo y eso nos retroalimenta y nos llena de la información veraz, Jesús. Y ya, digamos, como para ir acotando un poco, Pues yo creo que este, ya. nada más quería preguntar también, este,
Así como ha salido a flote mucha información que se ha querido tener guardada, también se ha dado a flote esto que decías, por ejemplo, de Roberta Jacobson, que ella sabía quién era García Luna y sabía que Y no Calderón solo ella, sabía lo sabía en el Departamento de Estado, lo sabían todos. En la DEA me lo dijo en 2009 Tony Plácido. y que sabía Calderón quién era García Luna Sí, también. Entonces, ¿podría Calderón ser juzgado en Estados Unidos por esto? ojalá. No lo sé, eso no sé, eso sería una especulación mía. Pero lo que yo sí te digo es que por lo menos la Fiscalía General de la República debería interrogarlo, no acusarlo de nada, interrogarlo, porque primero dijo que no sabía y el día que sentenciaron o después de que sentenciaron a García Luna, en su cuenta personal en X dijo que sí sabía, pero que no verificó la información. Por fin, ¿sabías o no sabías? Sí, Y ahí hay una incriminación que me parece que debería sí, por lo menos ser atendida por la Fiscalía General de la claro, República se incriminó, con un ¿no? Sí, sí, sí. cuestionamiento. Y también describiste en alguna ocasión que el Mayo Zambada era un gran estratega, perdón, y que tenía un gran cerebro criminal, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, eso no le valió, no fue suficiente como para que pudieran secuestrarlo en su rancho. Yo no estoy seguro si lo secuestraron. Yo no creo en las instituciones que buscan taparse muchas cosas porque han quedado desmentidas en mucho. A ver, yo lo único que te puedo decir, todavía no sabemos si va a haber juicio o no con el Mayo. Y si no hay juicio, mucha gente va a decir, ah, con razón. Ah, el Mayo es muy inteligente. Tiene 76 años, lo acabo de ver en la audiencia, ya se ve bastante mal físicamente por la diabetes y por otros padecimientos que ha de tener. Y yo creo que lo único que aspira es a morirse dignamente en el temor a que lo hubiesen matado en México, porque así son los narcos, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey, o ya estorbas, y me parece que uno de sus grandes sueños es volver a ver a su príncipe, a su consentido, en persona, a Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y a sus nietos. ¿De verdad? ¿Es eso? Yo digo, ¿no? O sea, siempre ha hablado con tanta devoción del Vicentillo. Él lo, junto con el Chapo, lo motivaron a que se entregara a las autoridades de Estados Unidos. Ha estado en comunicación con él. ¿Por qué lo digo? Porque en el juicio del Chapo, el propio Vicentillo dijo, la DEA me comunicó por teléfono con mi papá. Yo no me lo estoy inventando, ahí está, es información pública. Pero por eso te digo, a los medios se les olvida el contexto histórico. Es cuestión de leer, es cuestión de leer. Jesús, ¿a quién le favorece que sean enjuiciados narcos mexicanos y no narcos gringos en Estados Unidos? ¿Quién dice que no son enjuiciados narcos gringos? Bueno, no lo sabemos nosotros, no tenemos información de que haya juicios de narcos gringos. Eso no quiere decir que no esté la información. Espérate a que salga mi nuevo libro, Los Cárteles Gringos. Le estaremos atentos para leerlo. Pues Jesús, pues es que hay muchas cosas que poder platicar contigo, pero pues nada más, pues es mucho lo que podemos El libro aprender sale el próximo año, en el 2020. próximo año. Pues estaremos pendientes. A ver, pero danos un adelantito. No, ¿No? ¿Nada? no puedo. ¿Nada? No. Pero bueno, va a Ponle el ser título, Los Cárteles los Gringos. cárteles gringos. Ok, ese va a estar lo interesante. Y eso nos gustaría mucho a nosotros saberlos como mexicanos. Y pues bueno, pues no sé si tú quieras agregar algo más. La verdad estoy contentísima de que nos hayas dado No, la no, entrevista. agradecerte el tiempo y bueno, nada más. Algo que nos digas a la audiencia, a la gente que te sigue, que sí te queremos digamos, Pues que sigan leyendo y que no me digan periodista, soy tecleador. ¿por qué no? A ver, dime por qué no te gusta que te digan Porque no, periodista. no, no puedo ser periodista, no, no creo cumplir con los requisitos para ser periodista. Pero Periodista es Joaquín López Dóriga, es Carlos ¿en Loret de serio? Mola. No, Ellos dicen, ese ¿no? es el antiperiodismo más horripilante que hemos visto en toda nuestra Ellos dicen, existencia. ¿no? Que son periodistas. No, 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 yo creo que tú sobrepasas con mucho
digamos, ese nombre de periodista, por mucho, por mucho. Tecleador. Jesús, pues muchísimas gracias por la entrevista, gracias por estar en Referentes y pues seguiremos viendo tu carrera, tu trayectoria, todo lo que hagas, lo seguiremos, estaremos muy al pendientes de todo eso. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por vernos en Referentes. Nos vemos la próxima. Hasta luego.